Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir con ustedes el inicio de este proyecto, Seminario Repensar la Química, cuyo primordial objetivo es vincular la investigación educativa con la práctica docente. Como sabemos, la química es una ciencia activa y en constante crecimiento, por lo que su importancia es para nosotros en el mundo, genera muchas crecimiento, aprendizaje. Es por ello que se vuelve importante estudiar y aprender de ella. Pero no es desconocido por nosotros que muchos de nuestros estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de esta ciencia. Estas dificultades se ven reflejadas en el bajo aprovechamiento que tenemos con los estudiantes, a veces en las aulas, que tenemos mucha ausencia de los mismos, su falta de interés y su pasividad. Pero es aquí donde el docente hace acto de presencia. Es aquí donde empieza nuestra labor titánica, porque nuestra tarea sabemos que no es sencilla, pero tampoco imposible. Estamos en el camino y día a día tratamos de prepararnos para que nuestra labor docente sea mejor. Y ese es uno de los propósitos de este seminario. Es por eso que quiero darle la más cordial bienvenida a todos los docentes, investigadores y demás participantes en este seminario. Y para ello quiero darle la palabra al maestro en ciencias, Abraham Salinas Castellanos, que nos acompaña esta tarde y a quien le damos la más cordial bienvenida, al que le vamos a pedir también que nos dirija unas palabras. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, este seminario forma parte de la familia de los repensares de un grupo de seminarios que tienen como objetivo acercar los resultados de las investigaciones educativas a la práctica docente, en un formato de diálogo por videoconferencia. Este seminario es un evento coordinado por docentes de la Academia de Química del CECIT 10, del CECIT 2, de la SIQUE y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, interesados en innovar la práctica docente, creando redes de colaboración con la Unidad de Tecnología Educativa de la SIQUE, la Dirección de Cómputo de Comunicaciones, la Coordinación General de Innovación Educativa del Instituto y, desde luego, se espera la intervención de todas las unidades académicas del Instituto. Con este proyecto seminario Repensar la Química, se pretende que todos los docentes del área de química y unidades de aprendizaje afines encuentren una oportunidad para fortalecer la formación y actualización de su práctica docente. Y es por eso que me complace ser, en nombre de la dirección del Instituto de la Escuela del CECIT 10, ser promotor de este proyecto de innovación educativa con impacto en todos los niveles educativos del instituto. Este seminario tiene como objetivo principal el establecer un diálogo entre líneas de investigación básica en química y su enseñanza. Esta propuesta de acción formativa ha preparado un calendario de sesiones que tendrán verificativo los días jueves de cada mes a partir de este mes de abril y finalizando en noviembre del presente año, contando con destacados investigadores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Espero yo que este evento repercuta en la mejora de la calidad de la enseñanza de la química de nuestras academias a través del descubrimiento y el desarrollo de estrategias didácticas resultando de estos diálogos, y que además nos permita conocer, interesarnos y utilizar los resultados de la investigación disciplinar y educativa en el área de la química que se realiza en México y en muchos países. Bueno, siendo las 13:20, declaro inaugurado este evento de Repensar la Química y pues muchas felicidades y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, antes de que demos inicio a este diálogo propiamente dicho, vamos a dar paso a una breve videosemblanza de nuestra invitada del día de hoy. Adelante, por favor, con el video.
La puesta en marcha de los programas con tecnología digital supone una experiencia acumulada en el sistema educativo en modalidades de uso de la tecnología, en especial para el área de ciencias y matemáticas, con una diversidad de herramientas y de entornos tecnológicos de aprendizaje, en la cual ha participado grupos de maestros y alumnos de educación básica, coordinadores de educación a distancia y académicos de centros de investigación y universidades. Por ello, es necesario efectuar un diagnóstico completo sobre las condiciones actuales de la infraestructura física de las escuelas de educación básica y de la disponibilidad de personal de soporte técnico, a fin de diseñar modelos de implementación de uso de tecnología digital en la educación, en los que se guarde un equilibrio entre la inversión en equipamiento, el desarrollo de contenidos y la formación docente. Sin embargo, el éxito en la integración de esas nuevas tecnologías en el aula dependerá en gran medida de que los maestros sean usuarios competentes, no solo en términos del uso de la tecnología, sino de la manera de insertarla en sus estrategias didácticas. Así lo plantea Clara Alvarado, junto con un grupo de académicos en el texto Recursos y Apoyos Didácticos. Máster oficial en investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y de las matemáticas. Itinerario Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, España. Y doctora por la misma universidad con mención cum laude. Clara Alvarado es QFB por la Facultad de Química y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora de Práctica Docente 1 de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la rama de la Química por la UNAM. La académica es también autora y coautora de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como coautora de 5 libros, 3 capítulos, 4 artículos en extenso en memorias de congresos internacionales y 9 nacionales. Además, ha participado en diversos proyectos educativos apoyados por CONACYT, CEP, ILCE, BID, OCDE y UNAM. Ha tenido 7 estancias de investigación en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de Extremadura, para el desarrollo de 3 proyectos vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la química. Colaboró con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en el diseño y supervisión de secuencias didácticas de Ciencias 3 de la Química para telesecundaria, así como propuestas para material complementario, interactivos y videos. La doctora Clara Alvarado también es miembro del Comité de Validación del Perfil Referencial de la Prueba Enlace, media superior en el área de Ciencias Experimentales del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC-Ceneval, desde el 2008, año en que recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por el rector de la UNAM. Actualmente, la doctora Clara Alvarado es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel C. Bien, vamos ahora a dar inicio propiamente de este diálogo y agradezco mucho la invitación por parte de la maestra Jacqueline Rebollo, coordinadora de ese seminario, junto con la coordinadora Isaura García de SIQUE, que me hicieron llegar esta atenta invitación para participar como docente dialogante en esta sesión tan interesante, en este ciclo de un seminario que nace en este 2015. Antes, quiero recordarles que la dinámica de las sesiones de los repensares es la misma que tienen todos los demás. Deben de leer el documento de referencia para poder hacer su intervención de una manera informada, para publicar su pregunta en el foro de discusión. Abajo en las plaquitas van a aparecer la dirección electrónica del seminario, que es repensarlaquimica.wordpress.com, así como los correos de contacto es para que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios, preguntas y observaciones. Es un gusto tener a la doctora Clara Alvarado, una investigadora invitada desde la UNAM, y me gustaría que ahorita que vamos a empezar nuestro diálogo propiamente dicho, vamos a hacer un breve puente de lo que les voy a dar de esta pregunta. Sabemos que la enseñanza clara representa un desafío para los docentes de química, lo que se convierte en un reto actual para dicha unidad de aprendizaje.
ya que no se trata de solo transmitir información, sino más bien enseñarles a utilizarla. De acuerdo a este planteamiento, ¿qué aportación representa el conocimiento didáctico del contenido a esta situación? Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes parte de la experiencia que he tenido como académica involucrada en proyectos de investigación educativa. Me voy a permitir, antes de dar respuesta a la pregunta de Víctor, nada más decir que considero que inmerecidamente estoy ocupando esta silla, porque la persona que debería de estar en este momento acompañándolos es el doctor Andoni Garrits-Ruiz, quien desafortunadamente está pasando por una situación delicada de salud. Creo que toda la comunidad química de México y seguramente de muchos países de Iberoamérica sabemos el papel tan destacado que ha representado el doctor Andoni Garrits en el campo de la investigación educativa. Muchas gracias y perdón por permitirme dar este mensaje. Bueno, con respecto a la pregunta que me acaba de hacer Víctor, quisiera mencionarles que en alguna época de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿vamos a ser profesores? Seguramente cuando iniciamos nuestra carrera como químico, como físico, biólogo, médico, lo más probable es que no hayamos pensado en que íbamos a ser profesor. Sin embargo, circunstancias de nuestra vida laboral nos han llevado a que a veces por cuestiones burocráticas o simplemente porque nos damos cuenta de la importancia que tiene ser profesor, nos dedicamos a la enseñanza. Pero ahí viene un problema. Nosotros en la universidad, seguramente en el Politécnico, nos hemos dedicado básicamente a adquirir conocimientos de tipo disciplinario, pero tenemos un grave hueco, una laguna sobre cómo transmitir esa información, y perdón por la palabra transmitir, porque estoy siendo un tanto conductista. ¿Cómo vamos a provocar que nuestros alumnos aprendan esos conocimientos que nosotros ya tenemos? ¿Cómo podemos compartirlo con ellos? Entonces, el conocimiento didáctico del contenido es una herramienta que nos permite reflexionar mucho acerca de muchos aspectos que involucra el preparar, desarrollar y en su momento evaluar un tema que nosotros hayamos compartido con nuestros alumnos. ¿Sí? No sé si satisfaga la respuesta. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora, y bienvenida a esta sesión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, es muy interesante todos los documentos de referencia que nos proporcionó, y a mí me gustaría saber, dentro de esto, ¿por qué eligió puntualmente esa propuesta de Park y Oliver para el eje de esta plática? Bueno, antes que otra cosa quisiera dos menciones. Lo primero, usualmente en los países iberoamericanos hacemos referencia nosotros al conocimiento didáctico del contenido. Sin embargo, según la propuesta original de Schulman, que es quien, digámoslo así, apadrinó el término, él le denomina conocimiento pedagógico del contenido. Una bondad del CDC es que es dedicado a un tema específico, no se elabora digámoslo así, un conocimiento didáctico del contenido con respecto a Química 2 o a Físico-Química 1 o a Química Analítica 4, sino se elige algún tema específico. Por ejemplo, cantidad de sustancia, acidez y basicidad, electroquímica, reacción química. Es un tema específico que va a ir dirigido a un grupo determinado de alumnos. No es lo mismo preparar un material para compartirlo con nuestros alumnos si esos alumnos son de bachillerato
por ejemplo, bachillerato general, que si son de bachillerato técnico. No es lo mismo si vamos a tener, digámoslo así, nuestro auditorio va a ser en una escuela privada que en una pública, si es en una escuela rural que si es en una escuela urbana. Entonces, esa es la bondad del CDC, que se ubica en un contexto determinado. Ahora bien, ¿por qué el de Park y Oliver? Porque a mí me pareció, de las muchas propuestas que hay de CDC, que aborda muchos aspectos, muchos factores que nosotros como docentes debemos de desarrollar cuando vamos a preparar nuestras sesiones. Entonces, si me permiten, voy a dedicar unos minutos para explicar parte de cuál es, digamos, la propuesta de Park y Oliver. Ustedes creo que han accedido a 2 documentos que presentamos recientemente en el Congreso de la Sociedad Química de México, donde precisamente desarrollamos sobre 2 temáticas, sobre reacción química y sobre cantidad de sustancia. Hago la aclaración, el material que se preparó fue elaborado por estudiantes de MADEMS de la UNAM, la maestría en docencia para la educación media superior. Entonces se trabajaron 2 grupos, fueron estudiantes que están en la actualidad preparándose para profesores y que vieron la bondad de este esquema. Si me permiten el esquema para que podamos continuar. Bueno, este esquema se le denomina esquema o propuesta hexagonal. ¿Por qué? Porque tiene, digámoslo así, 6 vértices que son como el eje de su propuesta. Uno de ellos es la visión y propósitos de la enseñanza de la ciencia. Bueno, nosotros si elegimos un determinado tema, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿por qué quiero enseñarle ese tema a mis alumnos? ¿Qué importancia tiene? Por ejemplo, me interesa los aspectos históricos del tema. Voy a permitirme tomar como un ejemplo el tema de acidez y basicidad, que es el que recientemente más he trabajado. Por ejemplo, el conocimiento, digamos, sobre ácidos y bases, ¿es producto de la generación espontánea? Seguramente que no. Nosotros sabemos que hay muchas teorías y modelos existen diversas teorías, la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry, la de Lewis, sobre cómo ha ido evolucionando el conocimiento acerca de la acidez y basicidad. Entonces yo debo como docente pensar, ¿me interesa abordar ese aspecto? O a mí no me interesa, a mí me interesa que los alumnos conozcan la teoría tal cual, la teoría fría, el conocimiento frío sobre el tema. O bien, ¿a mí qué me importa más? Que los alumnos teóricamente dominen los conceptos involucrados como neutralización, pH, equilibrio químico, etcétera, o bien yo quiero darle preferencia al trabajo práctico, llevando a mis alumnos al laboratorio. Entonces, son cuestiones que uno tiene que decidir antes de abordar el tema. Ese es uno de los vértices. Otro es, por ejemplo, el conocimiento del currículo del tema. Bueno, yo no puedo considerar que el tema, por ejemplo, en este caso, acidez y basicidad, está aislado de todo el resto de asignaturas que, por ejemplo, un químico puede abordar en su momento. Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, si voy a trabajar en el nivel de bachillerato, tengo que hacer una revisión de qué abordaje se hizo sobre el tema en secundaria. Y también debo de ver, bueno, a futuro, los conocimientos que yo le dé al alumno o que comparta con ellos, cómo van a impactar en el futuro del desarrollo académico del alumno. Pero eso es en la parte longitudinal, porque sucede que
También es bien importante el tema de ácidos y bases, por ejemplo, en las asignaturas de biología o también en el campo, en otros campos, en el de la agricultura, en el de la salud. Entonces yo debo de ver en ambos ejes qué importancia tiene el tema. Pero hay muchísimo material y ahora lo sabemos, en cualquier buscador podemos encontrar muchísimo material vinculado con ácidos y bases. Yo no voy a pretender partir de cero, debo de también ver, bueno, qué material ya está elaborado que pueda apoyarme para impartir el tema. Ahí van a decir ustedes, bueno, pero es una maquinita, ¿no? Que nada más busca uno en la computadora y se lo envía a mis alumnos. No, ahí va a ser la importancia de la experiencia que tiene uno como profesor, porque yo voy a tener que seleccionar qué material utilizar, en qué momento y cómo voy a utilizar o evaluar el material utilizado. Bueno, otro eje es el conocimiento de la comprensión de los estudiantes acerca de la ciencia. Por ejemplo, ¿qué concepciones alternativas posee el alumno? Nosotros, por ejemplo, en el caso de ácidos y bases, sabemos que es muy frecuente que los alumnos nos digan que los ácidos son peligrosos. Pero ¿qué pasa? Son peligrosos, tóxicos, nocivos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos duele la cabeza y tomamos una aspirina, que es ácido acetil salicílico? ¿O qué pasa cuando tenemos sed y pedimos una naranjada o una limonada en un restaurante? Estamos consumiendo también un ácido, el ácido cítrico. Entonces tenemos que hacer algo para eliminar o minimizar una serie de concepciones alternativas que poseen nuestros alumnos, pero para ello tenemos que investigar cuáles son las más usuales. También sabemos que hay muchas dificultades de aprendizaje con respecto al tema, y no nada más en cuanto a contenidos, digámoslo así, conceptuales, teóricos, sino también sabemos seguramente como profesores toda la serie de problemas a que nos enfrentamos cuando nuestros alumnos tienen que pesar, tienen que medir, digamos, algún volumen de algún líquido, sabemos que se les dificulta titular, etcétera. Entonces también la parte procedimental es muy importante y también la parte actitudinal. O sea, el alumno a lo mejor ya conoce teóricamente y en el laboratorio se conduce adecuadamente, pero ¿qué pasa si la parte actitudinal, por ejemplo, saliendo del laboratorio, saliendo del aula, a él no le importa, por ejemplo, ser un contribuyente con respecto a la lluvia ácida, porque no le importa la contaminación, etcétera? Entonces, debemos de abordar los tres aspectos: el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Ahora bien, con respecto a la evaluación, tenemos que tomar una decisión. ¿Para qué quiero evaluar el conocimiento de mis alumnos? Nada más para cumplir con una medida burocrática que es al final del curso dar una calificación, o me interesa ir viendo cómo va desarrollando, cómo se va desarrollando en mis alumnos la construcción del conocimiento sobre el tema. Pero también tengo que conocer, hasta cierto punto dominar las diversas, digamos, instrumentos de evaluación. ¿En qué momento voy a hacer preguntas abiertas? ¿Cuándo de opción múltiple? ¿Cuándo voy a evaluar y cómo la actividad en el laboratorio? Etcétera, etcétera. Esto también debo de tener yo un acercamiento al respecto. Bueno, el otro aspecto es qué estrategias son las que yo voy a utilizar. Sabemos que hay una gran variedad de estrategias, pero esas estrategias didácticas no nada más dependen del conocimiento del profesor, también de los recursos de los cuales dispone. Entonces tenemos que hacer como un vínculo entre el dominio de estrategias que yo tenga, el conocimiento de estrategias, pero también seleccionar cuáles son las más adecuadas. Obviamente, si no voy a utilizar la misma estrategia para una actividad en el laboratorio
que para una de búsqueda de información en la internet o para la resolución de ejercicios, digamos, sobre cálculo, no sé, de moles, de cantidad de sustancia. Y por último viene otro aspecto que también es muy importante y que se refiere a la eficacia del profesor. La eficacia del profesor no es nada más el dominio de los contenidos, no es nada más el dominio de toda la serie de estrategias que él pueda dominar. Va más allá. Es cómo vincular todo lo anterior que yo he dicho para motivar a nuestros alumnos. Nosotros con cierta frecuencia sufrimos desilusiones cuando al preparar una sesión de laboratorio teórica, llegamos muy contentos porque decimos, lo que hice ahorita es bien interesante. Y resulta que lo aplicamos en clase y los alumnos están durmiendo, están platicando, se ponen a hacer otras cosas. ¿Cuál es nuestro defecto? Que no pensamos en los alumnos. Lo hicimos interesante para nosotros como maestros, pero no para ellos como alumnos. ¿Y por qué? Porque casi nunca los conocemos a nuestros alumnos. Entonces, la eficacia del profesor, no nada más, repito, es el dominio de estrategias y de conocimientos, sino también radica mucho en el establecimiento de ese vínculo entre alumno y profesor. Otro aspecto que se me hizo muy interesante de este modelo es que él incorpora, Park y Oliver, incorporan, son dos personas, no una, incorporan la importancia de la reflexión antes, durante y después de una sesión con nuestros alumnos. Nosotros muchas veces, por cuestión de tiempo, de diversas circunstancias, salimos del salón y cerramos la carpeta sobre lo que sucedió en el salón. A la siguiente ocasión llegamos y parece que nuevamente iniciamos en nuestra, digamos, carrera para tratar de de que nuestros alumnos accedan al conocimiento. Entonces debemos de reflexionar sobre qué sucedió en el aula. Y por último, otra cuestión muy importante es ellos le dan también mucha importancia a la creación de comunidades de docentes que compartan información. Eso es algo muy importante. En México, desafortunadamente, aunque afortunadamente lo estoy viendo ahora con ustedes, con el Politécnico, desafortunadamente somos como islotes que difícilmente compartimos la información que tenemos y consideramos en muchos casos que somos autosuficientes y que no nos interesa conocer lo que otras personas afines a nuestras actividades están desarrollando. Entonces también intercambiemos la información que tengamos, no somos gigantes que podamos abordar todos los aspectos de la enseñanza de un tema. Hay mucho trabajo hecho, entonces compartámoslo, o mucho o poco, pero compartámoslo. Y perdón, gracias. Gracias por esta muy explícita respuesta, Clara. Esto lo aprovecho para hacerles una mención a los participantes. Recuerden que es importante lo que nos dice la doctora Clara con respecto a los tres momentos principales: antes, durante y después. Precisamente los seminarios tienen esa función. Tienen ustedes un antes de la sesión para que lean los documentos de referencia, un durante para que durante la videoconferencia ustedes intercambien información directamente con el investigador, y un después que les va a permitir a ustedes socializar sus ideas con el investigador a través del foro de discusión, pero además con otros colegas de otras escuelas, de otras unidades y de otras universidades, ¿sí? Eso es algo que quiero rescatar de esta intervención que me mantuvo muy atento la doctora Clara. Y ahora abordo el siguiente cuestionamiento con respecto al documento de referencia que nos facilitó. Es bien cierto que la investigación ha propiciado que los docentes jóvenes y expertos pues estén interesados en estar a la vanguardia sociocultural y tecnológica
y esa vanguardia llevarla a su salón de clase o a un laboratorio. Clara, ¿cómo se podría llevar a cabo esta implementación de nuevas estrategias de formación docente apoyadas, en nuestro caso particular, en el modelo constructivista a partir del conocimiento pedagógico del contenido o del conocimiento didáctico del contenido? Bueno, creo que esta es una tarea muy ambiciosa, el que nosotros como profesores, lo primero, asumamos que requerimos actualizarnos, tanto en los aspectos didácticos como en los aspectos de contenidos de nuestra disciplina. Eso es algo muy importante. Asumir que necesitamos la actualización y en algunos casos la formación como docentes. Creo yo que lo podemos hacer, como yo diría y como les digo a mis alumnos, paso a paso. No podemos pensar que podemos hacer una transformación radical de nuestro quehacer docente. Pero, por ejemplo, de lo que yo les he mencionado, si reflexionamos, ¿cuántas veces nos hemos dedicado a investigar qué saben nuestros alumnos o alumnos con un nivel similar acerca del tema que yo voy a dar en un cierto momento en el aula? Por cuestiones de tiempo o múltiples desinterés, lo que sea, casi siempre llegamos al aula suponiendo que nosotros, por nuestra experiencia, sabemos lo que el alumno debe de aprender. Bueno, una tarea que podemos hacer, por ejemplo, es revisar artículos, revistas, donde nos hablen personas que se han dedicado a la investigación educativa acerca de ciertas situaciones, concepciones alternativas, dificultades que poseen los alumnos con respecto a ese tema. Hay ya muchas revistas, inclusive algunos artículos de libre acceso que nos podrían permitir acercarnos un poco al pensamiento, a las creencias, al conocimiento que tienen nuestros alumnos. Y en esa forma, al conocer un tanto cómo piensan nuestros alumnos, es más fácil que nosotros podamos seleccionar las estrategias más adecuadas en un cierto momento. En la universidad, la UNAM, sucede con frecuencia que investigadores muy renombrados en su labor científica se ven obligados a dar clase, porque ahora la normatividad de la UNAM nos obliga a que yo hago la aclaración, yo no soy de los renombrados, pero digo, como académica nos obligan a dar clases. ¿Y qué es lo que sucede? Que los profesores en muchos casos se divorcian del alumno. Y se queja mucho el alumno de que llega el profesor y dice, es que llega y llena el pizarrón y solamente él se entiende. ¿Y por qué? Porque el profesor, el investigador no estaba preparado para compartir esos conocimientos con los alumnos. En muchos casos tan solo sucede que sienten terror escénico los investigadores al ponerse delante de un grupo de alumnos. Entonces, ¿qué se puede hacer? El conocimiento didáctico del contenido, el conocimiento de lo que implica, lo hemos visto nosotros con un pequeño grupo tanto de profesores como de investigadores en la UNAM, que al empezar a digámoslo así, a involucrarlos, a sumergirlos en lo que es el conocimiento didáctico, ello les ha permitido poco a poco, bueno, permítanme decirles, hay investigadores de la UNAM que desprecian hasta cierto nivel la enseñanza. Y entonces nunca se han dedicado a leer un artículo, una revista sobre enseñanza de las ciencias. Entonces, hagámoslo. Aprovechemos la experiencia que tienen otras personas que se han dedicado precisamente a ver cuáles son las estrategias más adecuadas, cuáles son las dificultades de los alumnos,
qué herramientas de evaluación hay, etcétera. Y tratemos de, en forma muy puntual, no vamos a poder abordar todo en un momento, pero en forma puntual tratemos de algo de lo que otras personas con más experiencia en el campo nos recomiendan. Y van a ver que poquito a poquito podemos ir dando pasos. Muchas gracias, doctora Clara. Yo creo que fue muy puntual también la respuesta que nos acaba de dar la doctora y muy enriquecedora, sobre todo para el quehacer docente. En este momento vamos a dar paso a la segunda parte de nuestra sesión por videoconferencia, para que todas las sedes que se encuentran enlazadas con nosotros puedan hacernos llegar sus preguntas, recordándoles que deben de dar su nombre completo y la academia a la que pertenecen. También agradecemos a las sedes que se encuentran conectadas con nosotros a través de vía internet. Ellos nos harán llegar sus preguntas a través del foro. Vamos a dar la palabra a Sisimar La Paz. Sisimar, ¿nos escuchan? Hola, sí escuchamos. Sí, adelante Sisimar con su pregunta, por favor. Yo tengo una pequeña pregunta, bueno, sobre todo porque a veces en la preparatoria muchos de los estudiantes que van hacia enfocarse hacia alguna carrera no siempre está dirigida hacia una carrera científica o con vocación científica. Y entonces en ese sentido como que los grupos empiezan a separar, dentro del grupo de alumnos empieza a haber pequeños grupos de alumnos que sí les interesa esta parte y de alumnos que no les interesa ni la parte química ni quizá otras que son complementarias en esta parte como son matemáticas o física, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategias se pueden utilizar para enseñar, para no hacer como que esa división de grupos e integrarlos a todos? O sea, uno como profesor, ¿qué haría? Bueno, en la actualidad, uno de los enfoques que más se le está dando a la enseñanza de las ciencias es precisamente el denominado enfoque CTS, el cual vincula precisamente ciencia, tecnología y sociedad, y en la cual una parte muy importante es precisamente vincular los conocimientos científicos con la vida cotidiana. Si nosotros le presentamos a los alumnos, o mejor aún, los motivamos a que ellos nos den sus inquietudes sobre alguna problemática, alguna situación de la vida cotidiana que tenga relación con los conocimientos, con los contenidos que nosotros pretendemos estudiar, seguramente vamos a despertar más interés en ellos en cuanto a profundizar en la solución o en la comprensión del tema. Entonces, yo creo que esa es una de las formas. Otra es que tenemos en la actualidad muchos recursos. Uno de ellos pues, es precisamente el acceso a la internet. Hay mucho material multimedia, interactivos, etcétera, videos, que en una forma, pues llamémosle muy lúdica, muy atractiva, en la televisión, es muy usual decir que la televisión, perdón la expresión, pero que embrutece a las personas. No es cierto, hay muchos canales, uno de ellos precisamente el Instituto Politécnico Nacional, el canal 22, diferentes canales, no digamos tanto públicos como privados, que presentan mucho material muy interesante que nos permite, mediante la divulgación de la ciencia, acceder a ciertos temas que es más fácil seguramente por todos los recursos que se utilizan en un multimedia, en un interactivo, en un programa de televisión, que lo que nosotros en muchos casos podemos hacer en el aula. Entonces, utilicemos todos los recursos disponibles para acercar a los estudiantes que no vean, como es todavía muy usual, que la ciencia radica únicamente en la escuela, y que la química
se desarrolla o en el laboratorio o en una industria. No, nosotros lo sabemos. Nosotros, nuestro cuerpo es un excelente ejemplo de la ubicación de cientos y cientos de reacciones químicas que en forma simultánea se están llevando a cabo. Y pues también otra cuestión, no somos los únicos que damos el tema. Seguramente si contactamos a profesores de nuestra misma institución o de otras, ellos tendrán también algún material, algunos recursos, recomendaciones que nos pueden ayudar a cómo abordar algún tema científico y acercarlo al alumno. Gracias. Vamos a dar la oportunidad, si el CICIMAR tiene alguna otra intervención que hacer, se los agradecería, nos hicieran saber, alzando la mano. Mientras tanto, en lo que se prepara alguna otra intervención, voy a tomar una pregunta del foro de discusión. Sí, adelante. Si tienen otra pregunta, me parece que en CICIMAR tienen otra pregunta. Si tienen una pregunta, perfecto. Sí. Adelante, CICIMAR. Mi nombre es Víctor René Magallanes, soy maestro aquí en el CICIMAR de la materia de oceanografía química. Nuestros cursos son a nivel posgrado y por lo mismo las dificultades que enfrentamos al tratar de enseñar algo de química a alumnos que vienen de diferentes carreras ya preparados profesionalmente, biólogos, ingenieros, en fin, la educación en química que les queremos impartir, las partes químicas, sí se nos complican un poco. Entonces, pues hacemos uso de diferentes materiales. Pero mi pregunta va en el sentido de que al leer la referencia número 3 que nos propone la maestra, la doctora, ella recomienda que para la enseñanza en particular de un tema, a veces no es conveniente usar, ¿cómo puso? No es conveniente usar mapas conceptuales si el tema es un tema muy, muy teórico. Entonces, sí me gustaría que si pudiera ampliar un poco esa propuesta que ella hace en su tercer artículo que nos presenta para esta presentación. Sí, bueno, profesor, sí, yo considero que la utilización de mapas conceptuales es un reto para el profesor, no tan solo porque implica en su momento el desarrollo por parte de los alumnos, sino lo que va a ser en su momento la evaluación de ese mapa conceptual. Cada uno de nosotros tenemos diferentes representaciones de los conceptos más importantes vinculados con un determinado tema. Entonces, nosotros, hemos discutido a veces cómo evalúo el mapa conceptual en función de toda la serie, del número de conceptos presentados, ¿cómo los jerarquizo? ¿Será más importante, mejor un mapa conceptual que presenta 25 conceptos con sus obvios conectores que uno que presenta 17? Entonces, en mucho va dirigido a eso, que si nosotros estamos utilizando un mapa conceptual como para tratar de detectar qué tanto aprendizaje del tema logró el alumno, va a ser una complicación. No quiero que se malinterprete que los mapas conceptuales no son de gran ayuda. Yo, por ejemplo, en el desarrollo de varios proyectos,
hago uso de los mapas conceptuales. ¿Y por qué? Porque me permite, obviamente, organizar cuáles son muchos de los conceptos, de los aspectos más importantes que yo quiero retomar. También me permite en su momento como presentar, comunicar cuál es como la visión, como el panorama de, digamos, de amplitud, de profundidad con que voy a tratar el tema. Pero cuidado, por lo menos en mi caso, cuando ya llego al momento de evaluarlo. Y en ese sentido es en el que se está mencionando en el documento. No sé si esto responde a su pregunta, profesor. Sí, muchas gracias. Bien, voy a dar la palabra a uno de los maestros que en el foro de discusión, el maestro Silverio Ceja del CECIT 10, Carlos Vallejo, dice que de acuerdo al modelo del IPN, los docentes deben desempeñar el papel de mediador o guía para que sus alumnos adquieran un conocimiento significativo. Durante el paso por el nivel medio superior, la pregunta que le gustaría hacerte es: ¿la eficacia del docente está relacionada con el acompañamiento que proporciona a sus alumnos durante su paso por la escuela? ¿Y en qué forma se puede utilizar como herramienta didáctica el modelo hexagonal que nos presentas para mejorar este indicador? Bueno, nosotros sabemos que afortunadamente en la actualidad hemos en muchísimos casos superado la etapa en que el profesor era el principal actor en el aula, es más, en muchos casos prácticamente era el único, donde él decidía todo, las actividades, las acciones que se iban a llevar a cabo en el aula. Ahora sabemos que precisamente como menciona el profesor que me hizo el favor de hacer la pregunta, nosotros funcionamos ya nada más como orientadores, guías, mediadores, donde nosotros vamos a ir, determinando junto con nuestros alumnos el alcance de las medidas de las acciones que se lleven a cabo en el aula. Precisamente la eficacia que mencionaba Park y Oliver tiene que ver con ello. Hagamos que los alumnos sean partícipes activos en el aula, que ellos propongan, por ejemplo, temas a desarrollar, o no temas, porque sabemos que si está considerado que tenemos que desarrollar acidez y basicidad en un momento dado, pero bueno, ¿por qué no decirle al alumno, a ver, qué preocupaciones tienen sobre el tema, qué inquietudes, qué tipo de proyectos les gustaría desarrollar al respecto? Y aprovecho algo que el profesor de Sisimar mencionó, de que, ¿por qué no trabajar? Por ejemplo, si tenemos biólogos, economistas, químicos, físicos, etcétera, ¿por qué no plantear en su momento proyectos multifactoriales donde una determinada situación, pensemos en, no sé, la contaminación atmosférica que provoca en su momento lluvia ácida? Bueno, ¿por qué no ver, el biólogo, la lluvia ácida, que investigue qué problemas podría ocasionar en el organismo de los seres vivos, tanto en el nuestro como a lo mejor en las plantas, etcétera? El químico, pues que analice desde el punto de vista del fenómeno químico, cómo es que se lleva a cabo la formación de la lluvia ácida. El economista, en algunas revistas hemos tenido la oportunidad de ver estatuas, esculturas simbólicas en Italia, que en la actualidad son pedazos de piedra porque han perdido toda su característica como obras de arte, precisamente por la acción de la lluvia ácida. Entonces, ¿qué daño, inclusive económico, puede representar eso? Imagínense un edificio que antes tenía unas bellísimas esculturas, en lo que se podría quizá en su momento